Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy me gustaría hablar sobre un tema algo menos frecuente, pero al mismo tiempo muy importante. Todos sabemos que ah, el Dios de la Biblia es un Dios de amor. De hecho, Dios es amor. Hasta los incrédulos, hasta los ateos mismos saben que Dios es amor. Aunque no creen en Él, saben los textos bíblicos donde dice que Dios es amor y no hay que juzgar. Siempre me he topado con gente cuando les digo que esto lo que hacen es pecado o este estilo de vida ah, no es natural y no es agradable a los ojos de Dios, es pecado, es una vida pecaminosa, antinatural, etcétera, etcétera. Mucha gente dice, ¿por qué me juzgas? Pero esto no es juicio, eso es advertencia. Porque el juicio implica una especie de venganza y cuando alguien juzga es alguien que se está vengando o cuando alguien está empleando una cierta medida en contra de ciertas personas. Esto es juzgar. Pero decir que el camino de esas personas es un camino de muerte no es juzgar, es advertir, es advertencia. Y por eso me gustaría hablar sobre alguna otra faceta de Dios que es que aparte de amor, Dios también es Dios de la justicia. Y por falta de justicia, es decir, la falta de justicia es lo que provoca la ira de Dios. Y sobre esto es lo que quiero hablar en este video. Sobre la ira de Dios. Porque Dios tiene ira. Me gustaría mencionar y explicar qué es lo que provoca la ira de Dios. Porque es cierto que Dios es misericordioso, pero no es misericordioso para toda la eternidad. Dios es paciente, pero no es eternamente paciente. Hay un momento en que la paciencia se termina, la misericordia se termina, es cuando viene el juicio de Dios. Porque Dios, alguien va a decir, ¿por qué Dios va a juzgar? Porque es justo. Y si Dios no juzga a el que hace mal, sería un Dios injusto. Por eso si alguien perdona al culpable, es injusto. Y si alguien acusa al inocente, también es injusto. Dios nunca va a acusar al inocente, pero tampoco va a perdonar al culpable, porque Dios es un Dios de justicia. Y cuando esta justicia falta, o cuando la sociedad se llena de injusticia, es cuando Dios va a revelar su otra faceta como Dios de la ira. Dios tiene ira. Y vamos a hablar sobre esto. El colmo de la injusticia es lo que provoca la ira de Dios. Cuando llega a un punto cuando
ya Dios no puede soportar más esta injusticia, es cuando Dios va a juzgar el mundo por sus pecados. Y esto es el día de la ira. Dios ha puesto en su agenda, en su calendario, un día cuando va a juzgar todo el mundo. Y nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Por muy incrédulo, por muy ateo que sea una persona, no va a escapar de la ira de Dios. Nadie va a escapar. Porque la incredulidad de una persona no hará que Dios desaparezca. A Dios no le importa, no depende, mejor dicho, de la incredulidad de la gente. No depende de eso. Dios es, Él existe, Él es, Él se manifiesta. Él se manifestó a lo largo de toda la historia de la humanidad, se han manifestado. Y quiero destacar, o cabe destacar, que la máxima expresión de Dios es a través de su Hijo unigénito Jesucristo. Por lo cual, el que conoce la persona de Jesucristo, el que conoce a Jesucristo, es el que conoce a Dios. El que no conoce a Jesucristo es el que no conoce a Dios. Porque Dios ha querido revelarse, manifestarse a la humanidad a través de su Hijo unigénito. ¿Por qué es unigénito? Porque es el único en su género. Nadie es como el Hijo unigénito. Por lo cual, nosotros debemos de estudiar qué es lo que nos enseña Jesucristo. Porque todo lo que Jesucristo nos enseña es lo que Dios es. El que conoce la doctrina de Jesucristo, conoce a Dios. El que no conoce la doctrina de Jesucristo, no conoce a Dios. Y esto es lo que provoca la ira de Dios. ¿Dónde está la ira de Dios? Vamos a verlo en Juan 3 y versículo 36. Dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es lo contrario de la vida eterna? Lo contrario es la perdición eterna. ¿Quién se va a perder eternamente? Los hijos de la ira, los que provocan la ira de Dios. ¿Y quiénes son esas personas que provocan la ira de Dios? Los que rehúsan a creer en Jesucristo. No los que nunca han oído de Jesucristo, sino los que han oído, pero a pesar de todo, han elegido de no creer en Él. Y el que no cree en Jesucristo lo ha hecho mentiroso. Ha hecho mentiroso a Dios. La incredulidad de la gente hace mentiroso a Dios. O, en otras palabras, el que no cree en Dios acusa a Dios y lo presenta como mentiroso. Y eso es lo que provoca la ira de Dios. Porque Dios es justo. Dios no es mentiroso. Dios siempre dice la verdad. A diferencia de los hombres. Que los hombres cambian. Que los hombres somos seres débiles, cambiantes. Dios no. Dios no cambia. Nunca va a cambiar. Nunca ha cambiado. Pero cuando hablamos de Dios,
hablamos de Jesucristo, porque no hay Dios fuera de Jesucristo. El que dice que conoce a Dios fuera de Jesús es un mentiroso, no conoce a Dios. Y por eso se nos dice en el Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida. ¿Qué es lo que va a ver? Sino que la ira de Dios está sobre él. No hay pecado más grande de no creer en la palabra de Jesucristo. Eso es la incredulidad. No se puede perdonar la incredulidad, porque para perdonar la incredulidad tienes que creer en Dios para recibir el perdón. Pero como la incredulidad impide creer en Dios, es un pecado imperdonable, porque no puedes recibir el perdón sin creer en Dios. Y por eso la incredulidad es el mayor pecado de la humanidad, porque de la incredulidad vienen todos los males en la humanidad. Y vamos a verlo en otros pasajes bíblicos. Yo siempre cuando hablo de algo o trato de enseñar alguna cosa, es lo que Dios me ha enseñado, es lo que he recibido por parte de Dios a través de la Biblia, a través de su palabra, que es la Biblia. Y ya sé que hay mucha gente que no creen en la divinidad de la palabra escrita en la Biblia, no la creen, pero tampoco quieren creerla, no porque faltan evidencias, sino porque no quieren, no les conviene, porque les gusta vivir en pecado, les gusta su manera de vivir. Porque si alguien acepta la veracidad y la divinidad de la palabra de Dios en la Biblia, tiene que cambiar según esta palabra. Pero como no quieren cambiar, buscan excusa, y su mayor excusa muchas veces es: yo no creo que la Biblia es palabra de Dios. Yo creo que mucha gente dice: es que está escrita por los hombres. Y vamos a ver si está escrita por los hombres o no. Vamos a leerla. Vamos a ir en 1 Tesalonicenses y vamos a leer capítulo 5 y versículo 9. ¿Qué es lo que nos dice Dios? 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. Dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un pequeño versículo, pero lleno de mucha información, muchísima información muy valiosa. Vamos a leerlo otra vez. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A quién? A los cristianos. ¿De quién se trata? De los cristianos. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es un discípulo de Jesucristo. Un cristiano no es alguien que pertenece a una religión, porque el cristianismo, lo he dicho muchas veces, no es una religión. El cristianismo es una relación con Jesucristo. Una relación íntima, personal, viva, directa, progresiva,
con una persona, con la persona de Jesucristo. Eso es el cristianismo. No es una religión. A diferencia del catolicismo, protestantismo, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí son religiones. Por eso yo no me identifico como protestante y menos aún como católico. Ni tampoco como ortodoxo. Porque son religiones. Religiones inventadas. Que toman parte de la Biblia, toman parte del cristianismo, pero no son el cristianismo clásico, bíblico y original de la Biblia. Por eso las religiones han hecho muchísimo daño a la fe cristiana. Muchísimo. Mucha gente de otras creencias siempre acusan a los cristianos que han matado en el nombre de Cristo, y son barbaridades, porque un cristiano jamás va a matar a alguien en el nombre de Jesucristo. Todo lo contrario, un verdadero cristiano está obligado a amar incluso a sus enemigos. Ese es el verdadero cristianismo. Amad, dice Jesucristo, a sus enemigos. No os vengáis, dice, pero dad lugar a la ira de Dios. Dios nos obliga a amar a los que nos persiguen, a los que nos maltratan, a los que nos ultrajan. No dice que, pero he discutido con muchos musulmanes, por ejemplo, que dicen que vosotros los cristianos habéis matado, habéis en el nombre de Dios, y las cruzadas y no sé qué y no sé cuánto, y son barbaridades, porque estas cosas, muchas barbaridades en el nombre de Cristo se han hecho, pero no por cristianos. No todo lo que se hace en el nombre de Cristo significa que es de Cristo. Por eso yo siempre digo esto. La religión católica no es el cristianismo. La religión ortodoxa no es el cristianismo. La religión protestante tampoco es el cristianismo. Porque el cristianismo no es una religión. Es una relación con Cristo. En fin, pero hay mucha ignorancia. Y la ignorancia en el mundo espiritual se traduce como, se entiende, mejor dicho, como oscuridad. Cuando una persona es ignorante, es una persona en oscuridad, que no sabe la verdad. Pero cuando ya una vez se les dice la verdad y no la aceptan y no la creen, pero la rechazan, ya son culpables. Una persona ignorante no es culpable hasta que se les dice la verdad. Pero cuando una vez oye la verdad y la rechaza, se convierte en una persona culpable delante de Dios. Porque ya no la rechaza por ignorancia, ya rechaza la verdad por maldad. Si alguien rechaza por ignorancia, no será culpable. Pero si alguien rechaza por maldad, será culpable y digno para la ira de Dios. Es lo que provoca la ira de Dios. Por eso nosotros los cristianos tenemos un mensaje con doble filo. De una parte salvamos a los que creen y de otra parte serán condenados los que no creen. O traemos salvación o traemos condenación. No es que nosotros condenamos, sino los que
no aceptan y no aceptan a creer en Jesús, en Jesucristo, tal y como es, y su doctrina, se condenan a sí mismos y provocan la ira de Dios sobre sí mismos. Y vamos a verlo en Romanos, un texto muy significativo y muy importante. Romanos capítulo 1. Capítulo 1, desde versículo 18. Dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Veis? ¿Qué es lo que dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Eso es lo que se revela. Dios tiene ira. Los que dicen que Dios es un Dios de amor, no tienes que juzgarme, no tienes que decirme qué tengo que hacer, cómo tengo que vivir. Los que más se oponen, la gente que más se han oponido, se han opuesto a la verdad de Dios, últimamente, es mi observación propia, son los musulmanes de una parte y son los que pertenecen a los lobbies gays. Son lobbies. Capto los lobbies del Islam, te caen los lobbies de los gays. Y esas personas son los que más fuertemente se oponen a Jesucristo, se oponen a la verdad, de una forma distinta, claro, de una forma distinta, pero se oponen. Y los dos lobbies o sectas, porque son sectas, aunque los que abiertamente se declaran homosexuales y tal, mayormente son personas que no creen en Dios y se declaran también ateos. Sin embargo, pertenecen a una secta, aunque se declaran ateos, pertenecen a una secta con un adoctrinamiento detrás. Así que da igual. Igual los islámicos, los musulmanes. Mira, mucha gente dice, tú odias a los homosexuales, tú odias a los musulmanes. No, son personas que Dios ha creado. Tanto los musulmanes como los homosexuales son personas que Dios ha creado. Pero hay que advertirles. Si yo amo a los homosexuales, ¿en qué voy a demostrar el amor hacia los homosexuales? ¿Convertirme uno de ellos? No. Eso no es amor. Eso es consentimiento. Eso es consentimiento. Si amas a los musulmanes tienes que ser un musulmán. No. Eso es consentimiento. No es amor. Si yo amo a los homosexuales, les voy a decir la verdad. Que van a ir al infierno. Y esa es la verdad. Si amo a los musulmanes, también les tengo que decir la verdad. No. Te amo, pero te digo, lo que no amo es tu religión, tu ideología. Porque es falsa. Porque no es de Dios. No tiene nada que ver con Dios. Estudia la biografía de Mahoma.
estudia la biografía de Mahoma y verás que es un falso profeta, que no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver con el Dios judeo-cristiano, por ejemplo. Porque los judíos y los cristianos creen en un mismo Dios, con la diferencia que los judíos no han reconocido que Jesucristo es este Dios, que Jesucristo es el prometido Mesías. Sin embargo, el Islam es una religión, una ideología totalmente nueva, totalmente contraria al Dios judeo-cristiano. Nada que ver. No, es que son los tres grandes religiones abrámicas. No, 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 no es verdad. No es verdad. Lo que ha hecho Mahoma es coger un poco del Nuevo Testamento de la Biblia, coger un poco del Antiguo Testamento, lo que es el Antiguo Testamento es lo que creen los judíos, y hacer una mezcla perversa llamada Corán. Perversa, pero no es de Dios. No es la palabra de Dios. No hay nada sagrado, nada bueno, nada que te puede salvar en el Corán. Todo lo contrario. Lo único que vas a recibir leyendo el Corán y escuchando el mensaje del Corán es que serás más esclavo. Un esclavo religioso. Es más, el que practica el pecado, dice la Biblia, dice Jesús, esclavo es del pecado. Esclavo. Así que los homosexuales de igual manera son esclavos del pecado. Porque la Biblia dice muy claramente que no hay ni una sola persona creada por Dios siendo homosexual. Ni una. Ni una sola. Y además, la homosexualidad es un pecado mucho peor que otros. Porque es antinatural. Antinatura. Es antinatura. Claro, la paga del pecado es muerte. Pero hay pecados más pesados y más que los que los practican van a recibir mayor condenación que otros. Pero de igual forma, cualquier pecado es, la paga de cualquier pecado es la muerte. La muerte espiritual, primeramente, y la muerte física, si no hay un arrepentimiento. La advertencia sobre el pecado consiste en la oportunidad. Si yo te advierto que la homosexualidad es pecado, si yo te advierto que el Islam es pecado, son ideologías um, um, perversas que no tienen nada que ver con la verdad. De esta forma, Dios te está dando la oportunidad de recapacitar y de arrepentirse. Pero ¿qué va a pasar si una persona no quiere arrepentirse? Le gusta su forma de vivir y su manera de entender las cosas. Pues nada, Dios no te va a obligar. Dios te advierte, pero no te obliga. Porque Dios nos ha dado libre albedrío. A todos. Hay algo en nosotros que se llama voluntad propia. Y Dios no va a forzar tu voluntad si tú no quieres. Dios te va a dejar. Si tú no quieres aceptar su consejo, aceptar su doctrina, aceptar sus advertencias, Él te va a dejar. Y te digo que eso no es bueno para ti mismo si no te arrepientes.
El que va a perder eres tú, no Dios. Dios no va a perder. Tú puedes perder tu alma, tú puedes perder tu vida para toda la eternidad. Pero Dios no va a perder. Y los que están al lado de Dios siempre van a ganar. Los que están al lado de la verdad. Porque cuando estoy hablando de Dios, estoy hablando, quiero que recordáis esto, de Jesucristo. Porque no hay Dios fuera de Jesucristo. Claro que hay dioses, falsos dioses. Pero el Dios verdadero, el único Dios verdadero es representado y es Jesucristo. Por parte de Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay Dios. Este es el único Dios. Tanto para los judíos como para los gentiles. Es un mismo Dios. Y es Jesucristo. Para los judíos es el Mesías que no han reconocido. Y para los gentiles, los que no lo han aceptado, de igual forma van a ser juzgados. Los judíos bajo la ley, los gentiles van a ser juzgados según su conciencia, pero también van a ser juzgados sin ley. Porque el que tiene conciencia y su conciencia está bien puesta, va a reconocer la verdad, que Jesucristo es la única verdad. Cualquier persona que tú pones al lado de Jesucristo es como, no es comparable. Jesucristo no es comparable con ninguna otra persona, es divino. Jesucristo es Dios hecho hombre. Por eso en Jesucristo no hay pecado. Si alguien dice que Jesucristo no es Dios, no es hijo de Dios, hay mucha gente que no pueden aceptar que Jesucristo es Dios. Bueno, ¿qué persona puede vivir tantos años, 30 años, aquí en la tierra, sin cometer ni un solo pecado? ¿Quién? Aparte de Jesucristo, por supuesto. Nadie. Por eso yo me atrevo a creer en lo que dice la Biblia, que Jesucristo verdaderamente es el único Dios verdadero para toda la humanidad. La diferencia es que unos lo aceptan y otros lo rechazan. Hay dos tipos de personas. Los que aceptan a Cristo y los que rechazan a Cristo. Voy a continuar con este tema más adelante. Gracias por escucharme. Hasta pronto.